bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. ¿Listos? Jon Azpuru dirige el proyecto Crossing Border, protagonizado por Kepa Cero junto a Nacho González y Aritz Aramburu, en busca de olas en Sierra Leona y la costa occidental africana. Seis semanas seguidas de viento offshore y olas en Fuerteventura para Team Elter durante el pasado invierno, una forma de conectar con su lugar de nacimiento antes del inicio de la competición. Los canarios Laura Coviela y Jonathan González no tuvieron que viajar muy lejos para encontrar lugares únicos y solitarios. La llegada de una buena marejada al norte de la península ibérica fue suficiente. Pese a que el otoño en las landas fue bueno, el francés Charlie Quibront necesitaba salir de su zona de confort y lo hizo en Irlanda, con buenos slabs acompañados de agua fría. Filmada y editada por Valentín Espejo, Silencio recoge en formato blanco y negro el surfing de Roberto Araki y Felipe Donoso, en algún lugar de la costa chilena. Pearl Moon es el título del film protagonizado por el surfista australiano de olas grandes Zach Haynes. Acción trepidante, olas retorcidas y bestiales a lo largo de 6 meses por el mundo. San Clemente, en California, es cuna de grandes surfistas y es fácil encontrarse en el agua a las estrellas actuales como Colobe Andino y los hermanos Colapinto o a ilustres veteranos como Matt Archibald. Tyler Wright y Ethan Ewing fueron los grandes ganadores de la 4ª prueba del Championship Tour celebrada en Bells Beach. Molly Picklum y Joao Chianca se sitúan como líderes del ranking. El Rip Curl Pro Bells Beach sirvió también para ver a 2 leyendas, Tom Curren con 3 mundiales y Marco Chilupo con 1, que remaron juntos una vez más para resolver su eterna rivalidad. Con esta última noticia nos despedimos. La semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Toda la información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.